Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Este fin de semana cerramos la temporada de premios en España con los Goya, pero estamos muy pendientes de la campaña americana y de Carla Sofía Gascón después del escándalo por sus antiguos mensajes racistas. En este episodio hacemos cronología de la crisis, analizamos cómo lo están gestionando en Hollywood. Además, a cines llega La María Callas de Angelina Jolie, el cierre de la trilogía de Pablo Larraín sobre mujeres poderosas y rotas. Comentamos también otros estrenos como los thrillers La Red Fantasma y The Order, el documental del Me Too japonés, y una de las propuestas españolas más originales de la temporada, Bodegón con fantasmas. En televisión, Dani de la Orden, director de Casa en Flames, estrena en Apple TV una comedia negra con Verónica Chegui y Joana Margós. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Apunta a Vicente Monroy en su libro Breve Historia de la Oscuridad que los cines han sido reemplazados por negocios más rentables. Es el signo de los tiempos, la rentabilidad, el dinero está detrás de todo. No descubrimos la pólvora con esto, pero a veces conviene tenerlo muy presente. El dinero está detrás de todo, también de las campañas de premios. Tampoco es nuevo, lo sabemos, siempre ha estado, pero lo de este año es bastante significativo. Todo parece valer para conseguir el premio. Y lo que tenemos es un camino bastante sucio que refleja además la hipocresía de una industria, sobre todo en este caso de Netflix, que ha apartado sin comunicar nada, sin ser claro, a su actriz, su talismán, desde el pasado Festival de Cannes en toda esta campaña. Sí, los tuits de Carla Sofía Gascón son criticables, condenables por su componente racista. Ella debe hacerse cargo de lo que dijo y que su arrepentimiento suene de verdad sincero. Pero tratar como una apestada a la actriz española cuando en Hollywood se ha perdonado incluso delitos, pues la verdad es que es bastante raro. Si Netflix tiene algo más que decir sobre ella o su comportamiento en los medios de comunicación, que lo diga y que sea claro. Ahí está, por ejemplo, para recordar el Oscar a Polanski o a Casey Affleck. Ambos han reconocido agresiones sexuales. Lo de Carla es terrible, insistimos, pero como dice Emilia Pérez, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Ojalá sea este el caso y ella pueda hacerlo y demostrarlo. Pero también dejemos clara otra cosa. Los Oscar no la nominaron porque sean woks. La nominaron porque desde Cannes su trabajo, el de sus compañeras y el de la película, ha gustado y mucho. Entiendo que nadie la quiera votar ahora. Yo, sinceramente, si fuera académica, seguro que no lo haría. Pero no utilicemos esto para decir que los Oscar son políticos y que quede mal todo. Pues claro que son políticos, o el dinero de las campañas es apolítico y cae del cielo. Miren al químico que lo nombraron ministro de algo. El químico, él hace poco mandó a matar a sus socios y familia, a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los raptan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del Cine en la Ser. Enseguida hablamos de los estrenos de la semana, pero antes tenemos que hablar de Carla Sofía Gascón, de toda la polémica en la campaña de premios. Ya saben, unos mensajes antiguos en la red social X, antes Twitter, con comentarios racistas, políticamente incorrectos, que han salido justo ahora, en plena campaña de premios, cuando se abren las votaciones de los Oscar, y cómo eso está afectando pues a su reputación y también a la de toda la película. Las votaciones, como decimos, se abren el próximo 11 de febrero. Emilia Pérez es la película más nominada. José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, muy animada esta semana. Sí. Entre unas cosas y otras, pues sí, estamos muy animados todos. Bueno, si os parece, antes de analizar, vamos a ir un poco de opinar o de ver qué consecuencias puede tener. Vamos a hacer una cronología de todo lo que ha ido pasando, de las cosas que se han sucedido, porque muchas veces parece que hay ruido, que hay posicionamientos como muy enconados. O sea que vamos a empezar. Todo empieza, José, el jueves 30 de enero. Sí, ese día se viralizan unos tuits de hace algunos años de Carla Sofía Gascón en los que critica al islamismo, habla de expulsar a los moros de España, critica la hipocresía con George Floyd, el afroamericano asesinado a manos de la policía, lo llama drogata estafador, y también se mete con anteriores ediciones de los Oscar por su diversidad. Dice que parecen un festival afroamericano o una manifestación del 8M. Además, hay algunos mensajes contra la comunidad china por el COVID o contra políticos españoles. Los medios americanos, encabezados por Variety, que es quien sacó la exclusiva
exclusiva empiezan a replicar estos mensajes. La revista se volcó y publicó hasta 10 tweets en una hora sobre este asunto. Variety, hay que decir que ya había pedido que se descalificara a la actriz ese mismo día por unas declaraciones de ella insinuando que el equipo de Fernanda Torres podía estar detrás de algunos ataques, ¿no? O sea que Variety ya la tenía en el ojo de mira. Bueno, después de esto, pues hemos sabido que el origen está en una supuesta periodista y guionista musulmana que fue quien, insistimos, encontró esos tweets y los publicó en Variety. El viernes 31 de enero, Netflix, en nombre de Carla Sofía Gascón, manda un comunicado a la prensa americana de unas pocas líneas en el que la actriz española pide perdón, lamenta el daño y dolor causado y dice entender ese sufrimiento como miembro de una comunidad marginada. Y ese mismo viernes también Carla Sofía, que se encuentra en Londres, según ella misma dijo, en un encuentro sobre la película, de carrera también en los BAFTA, que serán el próximo 16 de febrero, junto a su compañera de reparto, Zoe Saldaña, y con el director francés Jacques Audiard. La actriz española no va finalmente a ese coloquio y Saldaña dice en él que está muy triste y que no comparte ni apoya ningún tipo de retórica negativa hacia ningún grupo. I'm sad. It makes me really sad because it's I don't support and I don't have any tolerance for anything. Días después supimos que mandaron, no sabemos quién y cómo se gestó esa quién la mandó a Madrid, a Carla Sofía Gascón, pero ella lo ha contado así. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué mi familia tiene que estar llorando? ¿Por qué mi hija tiene que estar llorando 2 días encerradas en casa, en Londres? Bueno, pues durante el fin de semana, Carla Sofía Gascón, que dio esta entrevista sin el consentimiento de Netflix a CNN en español, ha tomado, digamos, la delantera, ha decidido defenderse. Primero hizo un comunicado a los medios españoles insistiendo en que se disculpaba, en que muchos de esos tweets estaban sacados de contexto, que algunos eran bromas, que eran reflexiones, que ella no es racista ni xenófoba, y luego volvió a insistir en ello en esa entrevista de la CNN en español el fin de semana, donde la escuchábamos pues muy afectada y diciendo también que, bueno, viene sufriendo una campaña orquestada en su contra. Quizá ha habido momentos en mi vida en los que sí, pues me he sentido muy odiada y muy despreciada. Netflix, responsable de la película, recordemos, en Estados Unidos y en Reino Unido y de toda la millonaria campaña de los Oscar, no se pronuncia oficialmente, pero se encarga de filtrar que Carla Sofía Gascón está actuando por su cuenta y ha acordado esa entrevista con la CNN al margen de ellos. En la entrevista, la actriz reconoce que no se había reunido aún con los representantes americanos ni con la plataforma. El lunes, este lunes pasado, el 3 de febrero, Netflix difunde un cartel promocional nuevo en esta recta final de la campaña, sin el rostro de Carla Sofía Gascón. No aparece ni su foto, es la de Zoe Saldaña la que está en ese cartel, tampoco su nombre ni su candidatura, aunque sí están las del resto de la película. Un día después, en este goteo de filtraciones que está llevando a cabo la prensa especializada norteamericana, el Hollywood Reporter es quien publica, sin mencionar a la plataforma de streaming, pero sí que no le van a pagar ni los vuelos ni el alojamiento, ni tampoco los estilismos para los eventos que tendrán lugar este fin de semana. Por ejemplo, los Critics' Choice, a los que está nominada y podría ganar, puesto que las votaciones se cerraron mucho antes, tampoco a los premios de los productores o al anuncio del al desayuno o almuerzo del American Film Institute. De facto, ¿no? Los medios empiezan a publicar que Netflix la parte de su campaña y de la promoción, insistimos, sin comunicarlo oficialmente. Y así llegamos hasta este momento, el de la grabación de este episodio. Lo último, también filtrado por la Academia de Hollywood a Variety, es que en la gala de los Oscar, que estaba previsto ese formato de Fab Five, en el que 5 antiguas ganadoras del Oscar presentan a las nominadas de este año, no lo van a hacer en las categorías de interpretación, sino en otras como dirección. Y tenemos que dejar claro, nadie le ha retirado la invitación a ninguna gala de premios. Carla Sofía podría ir. Lo que sí parece es que Netflix no va a costearle. Como decimos, no hay confirmación oficial. Son todo rumores de la prensa especializada norteamericana, que no tiene, como vemos, en muy buena estima la película. No podría costearle esos viajes con todo lo que eso acarrea. También veremos qué pasa en los premios franceses. Los César son la última semana de febrero. Veremos qué pasa en los BAFTA. Y, por supuesto, el culmen final será los Oscar. Ayer ella volvió a difundir otro mensaje en Instagram diciendo que está siendo víctima de la cultura de la cancelación y todo puede pasar en unas horas. Si me pego en la barranca, es mi barranca. Si me doblo de dolor, es mi dolor. Si me mando al séptimo cielo, es mi cielo. Si me equivoco de camino, igual.
lo último en esta crisis es el primer pronunciamiento del director, del francés Jacques Audiard, que reniega de su actriz protagonista para intentar salvar su campaña a los Oscars. Dice Audiard que todo lo que dijo es imperdonable, que no ha hablado ni quiere hablar con ella, aunque Carla Sofía dijo que había hablado con el director y que le apoyaba y lo iba a hacer públicamente. Y además Audiard dice que Carla Sofía Gascón tiene una actitud autodestructiva que le hace daño a ella, pero que también está perjudicando a la película y a todo el equipo. Además, la actriz española no va a asistir a la gala de los Goya. Los productores de la película han decidido que sean los distribuidores españoles de Emilia Pérez los que recojan ese premio si gana en la categoría de mejor película europea. Claro, no sé cómo lo veis, porque es verdad que, claro, nadie en su sano juicio defiende esos tweets, pero no sé si esto se está yendo de las manos. Sí, es que todo ha sido desastroso. Los tweets fueron desastrosos. Bueno, el hecho de que luego la reacción, yo creo que de ella también no ha sido la correcta. Las disculpas sí, pero luego yo creo que tendría que haber dado pues un perfil más bajo, quizá no conceder esa entrevista. Por su parte de Netflix también me parece desastroso y desmesurada toda la reacción. Y entonces, claro, a estas alturas, ¿qué es lo mejor? Pues yo creo que lo mejor para ella es no acudir a ninguna de las galas, porque tú imagínate lo que puede ser un abucheo en platea cuando se pronuncie su nombre. Es decir, que yo creo que ese viejo dicho de que de estar callada pocas veces te arrepentirás nunca está más cuadrado. Claro. Es decir, nadie la obligaba a manifestarse de esa manera en Twitter y decir esas cosas tan desaforadas. Cuando lo haces, pues es que tienes que responsabilizarte de ello y no dar muchísimas justificaciones, porque es que muchas veces las justificaciones son casi peores que la explicación. Entonces, bueno, pues y luego lo que tú decías, no es la primera vez que una polémica de estas sacude a uno de los candidatos. Yo me acuerdo a Gerard Depardieu, que en una entrevista promocional en Estados Unidos también pues le costó prácticamente el Oscar que tenía por Green Card. O era uno de los favoritos y no acudió, de hecho, a la ceremonia. Entonces, las campañas de promoción en los Oscars son muy duras, son muy crueles, van a saco. Claro, pero hay una cosa que tampoco podemos normalizar, que eso sea lo normal. Quiero decir, el que haya pasado siempre y el que desde Harvey Weinstein se hagan estas cosas, también nosotros como medios de comunicación tenemos que decir, bueno, es que esto es un Oscar, es que esto no puede ser un juego sucio, es que esto hay cosas que no se pueden decir. Obviamente, yo tengo mis contradicciones, porque yo, si fuera votante, querría saber a quién estoy votando. Y hay cosas de la actriz que, aunque haya que en esta cosa de separar el autor de la obra, que a mí como votante me importan, porque tú no votas. O sea, quiero decir, hay 5 nominadas y los 5 trabajos son estupendos. ¿Por cuál te decides? Pues por la que te haya gustado más, que a veces es un voto no objetivo, sino subjetivo, me ha emocionado más, me gusta más, me cae mejor, o también porque hay una connotación extra, ¿no? Oye, pues está hecho un comentario racista, entre las 5 que están bien, no la voy a votar. Yo lo reconozco, o sea, yo muchas veces voto así, o sea, entre 5 candidatas, no voto algo que no me guste solo porque ideológicamente sea bueno, voto algo que me guste, pero si encima hay un plus ideológico, pues es algo que suma, ya digo, cuando hay un equivalente, y eso pasa en los jurados, en los festivales, cuando todas las películas están al mismo nivel o te gustan varias, a lo mejor el plus, pues cada uno tiene un baremo, y eso no es ilegítimo. La cosa aquí es, yo quiero saber esos tweets, pero también me parece desproporcionado todo lo que se ha hecho, y sobre todo que la Academia de Hollywood no haya bucheado a Polanski o no haya bucheado a Casey Affleck, que han cometido delitos, no lo digo yo, lo han dicho los jueces y lo han reconocido ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos hablando de unos tweets racistas, por supuesto, condenables, criticables, y entiendo que nadie la quiera votar. Sí, pero es que todo lo de ahí relacionado con a las que redes desaparezca sociales, ya, o sea, sí, me parece, o a que no pueda ir a una ceremonia de los Oscars cuando ha ido otra gente que ha hecho comentarios o que ha hecho cosas, insisto, peores, pues claro, también me hace pensar en cuál es el baremo nuestro, dónde ponemos la línea. Bueno, no y luego sé. también están sus propios compañeros de reparto, que Zoe Saldaña pues estará pensando, a ver si pierdo el Oscar, que lo tengo casi a la punta de conseguirlo por estos tweets. Es que, claro... Sí, no son muchas cosas. A ver, yo creo cosas. que recogiendo lo de Elio, no tengo pruebas ni sé lo que va a pasar. Creo que tengo la impresión de que es esto de que la van a dejar caer compañeros y la película, no sé hasta qué punto, para sobrevivir y llegar a lo más decente posible Emilia Pérez a la gala de los Oscars. Ya hemos visto a actores como Kate Winslet o Timothée Chalamet renegar de Woody Allen para hacer campaña de los Oscars. O sea, que al final van dejando como cadáveres en el camino, así funciona esta industria
tan bestia. Yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Una, y en la que lleva razón Carla Sofía Gascón, es la campaña de odio y de transfobia que ha sufrido, especialmente, bueno, desde algunos sectores, promovida por redes sociales como X y el algoritmo que ha replicado esos comentarios. Es flipante. Yo, que estoy más o menos encima de las redes sociales del Cine en la SER, cada vez que publicamos algo de Carla Sofía, es horrible, la cantidad es horrible. de odio, de violencia, de amenazas, de crispación que recibe. O sea, eso es impepinable. Y es cierto que no ha habido una defensa contundente, ni una protección, ni nadie ha salido durante estos 8 meses desde el Festival de Cannes como a decir, oye, no puede ser este odio a esta actriz por lo que está haciendo y demás. Luego, su nominación al Oscar es impepinable, es por su trabajo actoral, indudablemente, y no tiene nada que ver con lo woke, con la diversidad o con lo trans, porque si no, no hubiera hecho la temporada de premios perfecta. Es decir, ha estado se está en utilizando, todas. y es terrible que se utilice, que es que esto se le viene en contra a un Hollywood woke. Hollywood no es woke. Si fuera woke ya habrían ganado no sé cuántas actrices trans. Por favor. Y porque la demostración es, es que hay hechos, es decir, tú no haces la temporada de premios perfecta estando en todas las nominaciones, incluidas las del sindicato de actores, que son tus compañeros que valoran tu trabajo, que quizá es uno de los premios donde se valoran, surgen nominados que no están en la temporada, porque los compañeros valoran esas cosas. Entonces, eso es impepinable. Ahora, indudablemente, los tweets son racistas, son xenófobos, son un desastre, son de barra de bar, muestran un pasado de estar en tu casa como un diario cuando eras desconocida, y como dice ella, no como un diario, sino ver la tele y poner lo primero que se te viene a la cabeza, y son absolutamente condenables, criticables. Y ahora lo que es, y esto te da la cancelación. Luego creo que la respuesta de ella ha sido echarse para adelante, intentar defender como ha podido su integridad, creo que es fallida la entrevista de la CNN, pero también considerando que durante ese fin de semana, y que no sabemos qué pasó, ¿quién en Londres le dijo vete de aquí inmediatamente con tu familia y te vas a Madrid? Y le dijeron el vuelo sale a Madrid y tú no asistes a este coloquio, que entiendo que fue Netflix, pero nadie lo ha comunicado todavía, y ella verse en Madrid sola, sin la reacción de nadie, intuyendo lo que hemos intuido todos, que la iban a dejar caer, que la iban a dejar abandonar y que nadie la iba a defender, que es lo que ha pasado. Entonces ella por su cuenta sale a defenderse, y creo que empeora en algún sentido más las cosas, porque necesita realmente, creo, un asesor publicitario, un relaciones públicas, o focalizar los mensajes y el perdón, y intentar hacer como esta reconstrucción como hace un poco el personaje de Emilia Pérez, ¿no?, en la narrativa de la campaña. Es muy complicado. Y yo creo que ella tiene que decidir personalmente si decide asistir a las galas o no. Yo creo que está en todo su derecho, y que sean, si no, los organizadores de esas galas quien la inviten a no asistir, o la desinviten y le digan no porque creemos que va a ser un problema. Porque creo que también hay que retratar las dos partes, en el sentido de... Pero yo lo que digo es que ya sabemos que las redes sociales, Twitter, X, son un vertedero. Ahí te vas a encontrar con odio, te vas a encontrar con palabras soeces, te vas a encontrar con reacciones asquerosas. El problema es cuando ella se encuentre en una alfombra roja y haya periodistas fuera de las redes sociales que le pregunten, le repregunten, le vuelvan a preguntar, se enfrente a bucheos. Sí. Si ella sabe que se puede enfrentar a eso, puede dar la cara, perfecto. Pero también ella tiene que mirar por su propia salud mental, por su propia integridad. Total. Entonces dices, por eso te digo ¿para qué me voy a exponer a eso? Que ya no son las redes sociales, es la realidad. Es una decisión completamente personal, por eso yo de verdad diría, pues lo que dices tú, me voy a mi casa, me intento hacer fuerte, intento recomponerme y renacer como en la película. Sí, porque su carrera, y eso va a costar unos años. Desgraciadamente, su carrera, que era incipiente, porque es el primer gran papel que hace en el cine, y ese es el resultado, pues todos los proyectos probablemente estén pendiendo de un hilo, y muchas de las cosas que haya cerradas, ¿no?, o invitaciones a muchos sitios. Yo sin duda creo que ha sido una mala gestión por parte de Netflix, ha sido una mala gestión por parte de ella. Entiendo que también a la desesperada y en momentos donde está recibiendo mucho odio, no por justificarla ni mucho menos, y entiendo que porque creo, y hay una cosa cuando ella explica, y esto sí que como sociedad deberíamos mirarlo, cuando ella está en la CNN y explica esos mensajes, ¿por qué no es racista?, son los mensajes que mucha gente diría, no, yo no soy racista. Quiero decir que tenemos que mirar en ese momento en cómo lo explica, que no sabe explicarlo y que evidentemente no ha hecho una lectura de lo que escribió, no ha habido una reflexión sobre eso, ¿no? Y eso sí que creo que nos puede servir como sociedad para releernos y releer muchas de las cosas que pasan
basan en torno al racismo, al clasismo y a muchos Totalmente. comentarios de odio. Sí que creo... Y esto sí me molesta. No sé lo que ha habido dentro, no sé lo que ha desobedecido Carla Sofía Gascón a Netflix en cuanto a, oye, tienes que hacer esto de prensa, y ella ya ha hecho otra cosa, y finalmente Netflix ha dicho, pues ya no te apoyamos más. No lo sé, no sabemos. Netflix no ha sido claro. Creo que tenía que haber sido más claro en este asunto, y creo que también incluso los compañeros de la película. No me vale que en un pase medio llorosa digas esto, cuando las anteriores acusaciones en México, la que cogió y defendió a toda la película y a todas las compañeras fue ella, que dijo, si hay alguien a la que tenéis que insultar es a mí, que soy española haciendo de mexicana, al resto las dejáis. Entonces, claro, no sé lo que hay internamente, insisto, pero viendo las cosas externas es como, hombre, yo entiendo que quieres el Oscar, pero dejarla caer de esa manera... Ojo, que un comunicado diciendo no compartimos esos tweets, por supuesto esto no representa ni al equipo ni a nadie de la película ni a la propia película, pero apartarla de la campaña cuando cuando tú ganas el Globo de Oro, decides que sea ella la que hable, es porque tu objetivo claro en cómo conseguir la campaña es Carla Sofía. Entonces ahora es tan hipócrita quitarla de golpe sin dar una explicación, sin explicar, sin tal, que a mí me parece realmente todo tan ruin, que es que el Oscar a Mejor Actriz, pues es que lo gane quien lo gane, está como un poco ennegrecido. Hombre, sí, pero yo tenía claro antes que no le iba a ganar. Sí, pero aún así... Pero sin esta polémica. Aún así, ese Oscar, esa actriz que gane, ese tal, está tan ennegrecido por las dinámicas. Y porque esto no solo es una dinámica que le ocurre a Carla Sofía Gascón, esto son muchas dinámicas que no nos hemos enterado, ¿no? Y habrá muchas cosas sucias que hemos visto, que no hemos visto, y también esto dice mucho de unos premios y de una industria. No sé, a mí, sinceramente, que no quiero sonar a naif que esto pase la primera vez, ha pasado siempre, ¿no? Harvey Weinstein iba hablando mal de la peli de Spielberg para ganar. Las campañas ha habido tiempo de campañas atroces. De hecho, una de las directoras de publicidad de Netflix o a cargo de las campañas es trabajadora de Weinstein. O sea, se ha curtido con todo lo peor o con las campañas más sucias. Yo creo que Netflix, ellos sabrán lo que tienen internamente con Carla. Creo que visto desde fuera no le pueden reprochar lo que se ha volcado ella en la campaña, porque es que no ha parado desde mayo, desde el Festival de Cannes, ha estado en todos los países, ha dado 50.000 entrevistas, ha hecho todo lo que ha podido por la película. Creo que es una gestión de crisis horrorosa. Ha sido como en plan, ahora esta señora no tiene nada que ver con nosotros, lo que es feísimo. Desde el nivel de la comunicación entiendo que es la apuesta que han hecho para intentar salvar esta campaña. Entiendo que Carla se ha equivocado muchísimo y que los tweets y los mensajes son intolerables, pero bueno, también creo que hay mucha hipocresía y mucho cinismo, y luego, igual que todo, muchos medios también deberían explicar sus intereses ocultos detrás de este tipo de campañas, porque la virulencia de Variety no es normal. O sea, yo no había visto eso, un artículo de opinión comparando a Carla Sofía Gascón diciendo que es la candidata perfecta a los Oscar para la era de Trump, comparándola con Donald Trump. O sea, es que han sido como columnas de opinión, artículos, lo que hemos dicho antes en la cronología. El día que sale todo el escándalo, en una hora publicó 11 tweets. O sea, fue a saco. Es una película francesa, hablada en español, la industria americana, que la industria americana se protege, que protege su idioma, que Jacques Audiard tampoco está muy afortunado al hablar del castellano, que en fin, y luego que en el Hollywood clásico también había puñaladas. Joan Crawford pues ponía a parir a Bette Davis, no en las redes sociales porque no existían, pero en los restaurantes, claro, para que no ganara el Oscar. Lo que es significativo es cómo las redes sociales amplifican y limitan un debate, ¿no? O sea, quiero decir, y limitan todo. Bueno, vamos a seguir porque tenemos estrenos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y empezamos con ópera, porque así somos. María, la biografía de María Callas, la soprano griega a la que se acerca el chileno Pablo Larraín con ayuda de Angelina Jolie. Una mirada a los últimos días de la vida de la diva, que pasó sola en París con sus criados y recordando su pasado a través de una entrevista que concedió a un periodista británico. Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Callas? ¿Qué sentía al estar en el escenario? Una exaltación, una embriaguez total.
A veces creía que el escenario mismo ardería. El periodista es Cody Smith-McPhee, los criados son los actores italianos Alba Rockbacher y Pier Francesco Favino. Precisamente sobre esa relación de ella con los criados es la que interesó al director chileno. Hay algo en la mecánica de esas tres personas que hizo que se convirtieran en una familia, y esa familia se formó desde el guión. Eso es muy relevante porque significa que la película está tan bien escrita. Bueno, pues Larraín completa esta especie de trilogía o de biopics de mujeres. Recordemos que a Natalie Portman la dirigió en Jackie, sobre Jackie Kennedy, a Kristen Stewart en Spencer, sobre Diana de Gales, y ahora a Angelina Jolie. El director hablaba también de lo difícil que había sido acercarse a María Callas por la cantidad de fans, de información, de seguidores que tiene la soprano, entre ellos el propio Larraín. I'm an opera fan since I grew up. Of course, a big Maria Callas fan, but always very intrigued by the fact that there's almost no movies about operas. Decía que había sido fan de toda la vida, pero que lo que más le sorprendió es que no hubiera muchas películas sobre ópera, y es verdad que no hay demasiadas. Bueno, estoy pensando en Mozart, que no es sobre ópera per se, ¿no? En Amadeus. Bueno, hay algunas, sí, pero en este caso a mí lo que más me interesa de la película es la soledad en la que vivió sus últimos días María Callas. Y me canta un poco, hablando de ópera, que sea Angelina Jolie a quien la hacen cantar. Pues vamos a escuchar a Angelina Jolie hablando de fans. Siendo honesta, no sé si lo he hecho lo suficientemente bien para los fans de María Callas, que conocen todo de ella y que aman su ópera. Mi miedo es decepcionarlos. Mi idea era poder cuidar de ella. No quería hacerle un flaco favor a esta mujer. Bueno, pues a Helio Castro está claro que sí que la ha decepcionado. Ahora vamos con ello, pero como decimos es la vuelta de la actriz de Angelina Jolie, que además tiene pendiente de estrenar una película como directora de nuevo, que ha vivido unos años un poco duros y apartada, y de hecho hacía esta comparación con su personaje, hablaba también de qué significa hoy en día el término diva. Es una palabra, la de diva, que a menudo tiene muchas connotaciones negativas. Creo que he vuelto a aprender lo que significa a través de María, y ahora tengo una nueva relación con ella. Pero la verdad es que se basa en la percepción que otras personas tienen de una mujer. En el caso de María solo puedo decir que era una de las personas más trabajadoras, que no hizo daño a nadie. Bueno, pues entonces Angelina Jolie no como María Callas. No, sí, o sea, físicamente sí, pero lo que no entiendo es el hecho de que la hagan doblar, o mover los labios para que suene María Callas. Me parece que es innecesario, que la ópera puede estar escuchándose, se puede estar oyendo a María Callas y con la presencia física de Angelina Jolie. Lo que más me interesa, como decía antes, era la soledad de los últimos años, la amargura, la decepción, la depresión en la que vivió. Y luego las tres películas me parecen un poco frías, las de Pablo Larraín, tanto de Jackie como Diana, y esta, ¿no? Y tienen como una estructura muy parecida. Estos personajes, veíamos a Jackie Kennedy andando por la Casa Blanca, a Diana Spencer, Kristen Stewart, por el castillo de Balmoral también, yendo por habitación tras habitación, y aquí pues también Angelina Jolie paseando por las calles, las avenidas de París y por su casa. Y luego, pues yo me hubiera gustado que hubiera profundizado más en esos últimos años, más que recordar lo que todos ya sabemos, su relación con Onassis, cómo fue. No sé, que creo que es una película que un tanto fallida porque podría adentrarse como fan de María Callas en esa relación, en esa familia que formó en ese apartamento de París y cómo vivió en esos últimos años. Y no repitiendo además con la construcción en blanco y negro de ese pasado que todos conocemos. A mí, de las tres, la única que me parece que va un poco más allá y que sí que habla de la sociedad americana, habla de la televisión, habla de lo mediático, es Jackie, que me parece la más redonda de todas, pero, por ejemplo, hizo muy bien un biopic masculino, que es Neruda, que me parece una barbaridad de película, y sin embargo en los biopic femeninos me da la sensación de que se deja
se obnubila con los personajes, ¿no? Y a mí Spencer es el que menos me gusta de todos, y me parece que la película está bien, la veo, ella está estupenda, sí que me la creo como una María Callas doliente, aunque estoy viendo el rostro de Angelina Jolie porque es muy complicado, es una actriz con una fisonomía muy concreta, y me gusta que el punto de partida sea esa relación con los criados, de alguien tan solo, en esa relación casi servicial, bueno, casi no, totalmente servicial, pero sí que me parece algo, no sé si fría es la palabra, puede ser que sí, algo a medio gas, o sea, es cierto, no cuenta nada más, no aprovecha el relato de María Callas para ahondar en algo mucho más profundo, como puedan ser las relaciones o la extorsión a este tipo de figuras, ¿no? Que dejan de valer y ya es el destrozo, ¿no? Un tipo de juguete roto de alguna manera. No hay nada de eso. Me parece que la peli se queda muy a medias. Que es un biopic estupendo, que rueda como Los Ángeles, que ella está estupenda, que es precioso escuchar a María Callas y revivir esa historia, pero que la peli no va mucho más allá. Sí, a mí es el que menos me gusta de los tres, porque sí que, por ejemplo, Spencer encontré más cosas. También depende, creo, un poco la fascinación que el público tenga con los personajes, ¿no? Con Jackie y con Diana de Gales, en mi caso es más que con María Callas, y creo que con el público general también. Sí que hay cosas interesantes, creo que lo más flojo es la arquitectura propia y el desarrollo narrativo del personaje y de lo que quiere contar en esos últimos días de su vida. Otra vez firma el guión Stephen Knight, como en Spencer, y creo que es de lo más flojo. Luego es verdad que Larraín en la trilogía se deja fascinar en muchas ocasiones por el personaje, y aquí lo más interesante o lo más emocionante casi son esas evocaciones o ensoñaciones que tiene la propia actriz cuando se toma su pastilla, ¿no? Y se imagina cantando en un coro como antiguamente y como en su época de esplendor. Es cierto que lo de Onassis y todo este tormento que tuvo en los años de su vida, y lo más interesante realmente, porque creo que no es una historia tan conocida como en otros casos, en el caso de María Callas fue la educación de su madre, que está en una parte de la película y que fue un auténtico tormento y un trauma que la persiguió durante toda su vida, desde su aspecto físico y lo delgada que estaba, extremadamente delgada por una adolescencia, una infancia de niña con más kilos, y luego por esa disciplina a la hora de cantar. Y sí que me gusta también una idea de qué somos cuando la identidad de nuestro oficio se va, ¿no? O cuando ya no estamos para cantar o no estamos en ese momento, y si dejamos de ser, cómo eso afecta a nuestra identidad y quién somos qué mujer somos a partir de ese momento. Y sí que tiene momentos como bonitos, emocionantes. Creo que Angelina Jolie está muy bien, es decir, que podría ser una de las nominadas al Oscar. La película no acompaña, de hecho está muchísimo mejor que el Oscar que ganó Renée Zellweger por Judy, en mi opinión, pero sí que la película comparto que es fría y que se queda como ahí en un poco tierra de nadie, que al final dices, bueno, ¿y qué me quieres contar más que la fascinación por el personaje y todo su tormento? ¿Algo más que añadir? Nada. Fanny Ardant, ¿no? Fanny Ardant, Angelina Jolie. Sí, no, que bueno, recordamos de Larraín también la película que era más imaginativa sobre Pinochet, como fantasma. Total. Y decías tú la de Neruda, que también pues daba otro ángulo, ¿no? Sí, por eso del personaje, y es lo que yo esperaba de esta. De hecho, entre la trilogía ha hecho ¿cómo era? El Conde, ¿no? Y Emma, que a mí es una peli que me encanta entre los biopics americanos. Bueno, pues vamos precisamente con un estreno americano más, Fuera de Ley, comedia sobre crímenes, con dos agentes de policía, Himesh Patel y Joseph Gordon-Levitt, que se ven envueltos en un crimen dentro de un pueblo lleno de gente rara. ¡De nuevo! Will. El agente Bruggen te enseñará cómo funciona todo. Te daré un buen consejo. No mates a nadie si no es necesario, porque se montará un buen pollo. Y a plataformas llega directamente una de las películas que vimos también en el pasado Festival de Venecia. Prime Video estrena The Order, es lo nuevo del australiano Justin Kurzel, un thriller sobre el supremacismo en Estados Unidos. Jude Law es el protagonista de esta historia, como un agente del FBI que trata de cazar a un violento grupo de extrema derecha. Le acompañan en el reparto Ty Sheridan y Nicholas Hoult. Quería preguntarle por algunos carteles que he visto pegados. Poder para los blancos. ¿Son de la nación aria? ¿Sabéis qué es lo que me revienta de todos estos fanáticos? Que te da miedo hacer frente a tus propios problemas. ¿Recuerda esos carteles? No es lo único. Esto ocurrió en junio. Una bomba estalló en una sinagoga de Boise. Era solo el principio. ¿Principio de qué?
El director decía en Venecia, antes de la reelección de Donald Trump, cuando pensamos que igual no se producía, que vivimos en un clima de división y crispación y que no era algo exclusivo de Estados Unidos. I think we live at a time now that was reflected in the film where, you know, there is division and there's a lot of conversation about the future and about... Hablaba de ese clima que se refleja en la película, que está también en la sociedad, de una sociedad completamente dividida, y Jude Law argumentaba que la relevancia de esta historia habla por sí sola, pero también le interesaba cómo reflejaba la idea de familia y de comunidad. Well, sadly, the relevance, I think, speaks for itself. What amazed me was it was a story I hadn't heard of before. La manera de sortear un titular sobre Donald Trump de Jude Law es maravilloso. Bueno, lo cierto es que es curioso porque la película está basada en un ensayo periodístico que ganó varios premios y que retrata realmente con nombres y apellidos cómo funcionaban estas comunidades que en, digamos, lo más rural o lo más olvidado de Estados Unidos iban captando a jóvenes, les ofrecían un trabajo, les ofrecían una casa y estos jóvenes iban entrando en sectas religiosas. A mí me parece que era un libro interesantísimo por mirar esa manera de captar a los jóvenes y de cómo se iba enfrascando el odio hacia las comunidades disidentes de Estados Unidos. Y sin embargo lo que hace la película es centrarse en el thriller, que es la segunda parte de ese ensayo, que es cómo la policía desmontó a estos grupos. Entonces me parece que está casi más visto, que es un thriller que funciona bien, con buenas interpretaciones, pero que lo interesante que era ver cómo surge ese odio antiguamente, que ha servido para que acabaran, porque muchos de esos chicos a los que captaban estaban detrás del asalto al Congreso, que era la vinculación con el momento actual. Me parece que eso lo dejó fuera, sinceramente. ¿Algo que añadir? No, súper de acuerdo. O sea, que a ver si te he hecho como buena supremacista. No, yo no voy a rechistar. No, es broma. Bueno, vamos a seguir con La Red Fantasma, que es una de las óperas primas francesas de este año. Está basada en un hecho real que cuenta la misión de un profesor sirio en el exilio que forma parte de un grupo de fugitivos del régimen y que buscan a un ex torturador para vengarse de él. En mi país, sospechamos de la gente que hace preguntas y de los que tienen varios nombres de pila. Lo sé, también soy de allí. ¿De dónde eres? No recuerdo haberte visto. De Alepo. ¿Cuál es tu nombre? Amir. No tienes cara de llamarte Amir. ¿Por qué te molestas tanto en buscarlo? Lo siento, pero ya no me fío de nadie. Incluso aquí hay gente que trabaja para el régimen. Informantes. Un thriller de Jonathan Miller. El director ha estado con José esta semana en España, donde ha presentado la película. Moi, je viens du documentaire, et c'est vrai qu'en documentaire, on a une démarche un peu particulière. On passe du temps a chercher un sujet. Yo soy documentalista y como documentalista pasas mucho tiempo buscando un tema. Durante 2 o 3 años sabía que quería hacer algo sobre los refugiados de guerra y me pasé meses escuchando testimonios y conociendo a sirios, porque en 2016 y 2017 ya empezaban a entrar en Francia. Uno de los sirios que conocí, y ahora te puedo hablar de eso, me dijo que en Francia había cárceles secretas. Cuando me dijo eso, me quedé atónito. Me pareció alucinante. ¿Cómo que un ciudadano normal y corriente llega a Francia o Alemania para buscar criminales de guerra? Ahí vi la luz de una película donde puedo meter todo mi material de testimonio sobre las torturas, sobre el duelo y donde todo encaja. Tout semble se coller. ¿Hace poco que has llegado? ¿Hace poco que has llegado? Unos meses. Je pense que ce personnage, il vient de nombreux réfugiés de guerre que j'ai rencontrés. El personaje protagonista nace a partir de testimonios de muchos refugiados de guerra. Es una amalgama de historias, también de personas que estaban en esas celdas secretas. Lo que he intentado captar es lo humano, cómo sus emociones contradicen en muchas ocasiones su búsqueda. Fue a partir de ahí que escribí la película, pero más allá de la búsqueda, es el retrato de una persona que lo perdió todo, que debe reconstruirse y que pasará por numerosas etapas. En las etapas está la obsesión, el deseo de venganza, la capacidad de aceptar, las dudas, los dilemas. Todo ese recorrido es realmente la estructura del guión. Et tout ça, c'est le parcours du film, c'est la structure d'écriture du film. ¿Te gusta Estrasburgo? Sí, no está mal. Vale, no está mal. Es feo, ¿eh? Francia no está mal, pero no tiene luz. Todo es gris. ¿No es como en casa? Personne n'a entendu parler de cette prison, et ça fait très longtemps qu'on ne parle plus de la Syrie, comme si elle avait disparu des nouvelles, des médias.
Nadie hablaba ya de Siria y de las prisiones, era como si el tema hubiera desaparecido. Ya no importaba y, sin embargo, la guerra civil seguía. Parecía una película fuera de encuadre y ahora muestras la película después de todo lo que ha ocurrido y de ver las imágenes de las prisiones y claramente entabla un diálogo con la actualidad. Es como si la película se volviese a rellenar con la realidad. El futuro es muy difícil de predecir, lo que está claro es que la caída de al-Assad es muy importante. Ha bombardeado a su pueblo durante 13 años y nadie hizo nada. Su caída es simbólicamente muy importante. Se han abierto las cárceles donde había presos que llevaban años en el subsuelo sin ver la luz. Y los exiliados sirios, aunque estuvieran en Francia, no podían hablar del régimen porque al día siguiente los parientes cercanos podían ser detenidos. Saber que se ha ido te permite hablar. Hoy Siria es un país en reconstrucción. Lo que pase judicialmente y políticamente no puedo predecirlo. Cuando era pequeño yo lo admiraba. Pero no supo adaptarse. Y mira, ¿qué va a hacer ahora? No hay nada que hacer. Pensé que reconduciría el país, pero no ha sabido cómo hacerlo. Le problème de l'international, c'est que ça raconte qu'il y a des compromis. El problema de la justicia internacional es que siempre hay compromisos. En el momento en el que hay varios países ya intervienen cuestiones económicas también. Y es exactamente lo que cuenta la película. Todo el mundo cree en la justicia internacional, pero en el momento en el que Rusia puede vetar algo durante años, es obvio que algo no funciona. Ya que nadie intervino por el dinero, por los vetos, por miedo al Daesh, la Red Fantasma muestra cómo de solos estaban los ciudadanos sirios, los que han perdido todo, los que fueron bombardeados por su propio dictador. Son los únicos que quizás conserven alguna esperanza y por eso siguen adelante en busca de justicia. Avec cet espoir fou qu'un jour la justice arrive. Bueno, pues José, a mí me ha gustado mucho este thriller que no tiene casi giros, efectos, que es todo muy calmado y muy tranquilo. Anti-Netflix. Tiene un protagonista que me fascina y tiene una historia que además está basada en cosas reales que me parece muy potente y muy profunda sobre la venganza, sobre sanar un dolor del pasado, que en este caso es pues las torturas del régimen sirio, que habla de geopolítica, que habla también de los refugiados. Muy interesante. Sí, yo creo que el punto fuerte es casi que te mete en la cabeza de este exiliado refugiado sirio. Es como una inmersión muy subjetiva, muy sensorial, también a través de la cámara. Hay muchos primeros planos en donde no muestra tampoco la violencia ni las heridas de las torturas y el pasado, o sea, las muestra de una manera como muy sutil, ¿no? Para ver el trauma y el tormento que tiene esa persona que llega a Estrasburgo en un momento donde la Unión Europea sí que se fomentó, se propició que llegaran los refugiados sirios, la acogida. Alemania centraba casi todos los casos y él decide ir a Estrasburgo en busca de, bueno, un sospechoso y su torturador. Hay cosas muy interesantes. La historia en sí es muy potente, cómo se pueden unir en un grupo esa red fantasma, exiliados, refugiados sirios, para ellos mismos buscar a criminales de guerra de al-Assad, colaboradores, cómplices, torturadores de las prisiones de al-Assad, porque también han huido a Europa y están campando a sus anchas por Europa, lo que dice mucho, que yo creo que es uno de los grandes melones y temas de la película, que es la justicia universal internacional, en qué momento actúa, para qué sirve, y más en un tema como el sirio con tantas interferencias y vetos de Rusia. Creo que es muy interesante y cómo ellos se convierten casi en minuciosos y muy profesionales detectives, ¿no? Atando todos los cabos de si es él o no es él esa persona, y también es interesante cómo se comunican, ¿no? Estos refugiados sirios jugando a un videojuego online, justo donde hay más violencia que en toda la propia película, que es muy interesante el uso que hace a ese nivel, y que lo haga en un thriller con esa rigurosidad, de elegancia, contención, ¿no? Como tú decías, sin nada de giros, efectos ni explosiones, por así decirlo, sino con ese buen perfil y desarrollo psicológico de lo que es el dolor, el trauma y la venganza, o la no venganza, o el perdón. Ay, Billy el niño. Bueno, en Filmin ya se puede ver uno de los documentales nominados al Oscar, es Black Box Diary. Es el testimonio y la investigación de una periodista japonesa, Shiori Ito, de su propia agresión sexual, la que las autoridades no querían investigar por las conexiones de su agresor, un ejecutivo televisivo, con el presidente Abe. Una denuncia que inició el Me Too japonés y que abrió un debate sobre la forma de legislar las violaciones con penas más bajas que cualquier robo. I have a chance to talk about what happened to me. I'm scared, but all I want to do is talk about the truth. Bueno, y dos películas francesas más, Salvajes, de Claude Barras. Es una historia de animación sobre un bebé que llega a una familia, una historia sobre el medio ambiente, la identidad y la relación con el otro. Le pauvre. Avec mon papa, on va bien s'occuper de toi.
Y la otra es No hay amor perdido, que cuenta la relación de un padre, el argentino Nahuel Pérez Vizcayar, y su hija adolescente. Rosa, ¿Qué? ¿llevas mucho tiempo aquí? Unos 17 años. En Cannes vimos también El desafío de Sofía, de la brasileña Lila Jalá, que cuenta la historia de una chica en un equipo de voleibol femenino que se enfrenta a un embarazo no deseado en un país donde el aborto era ilegal. Essa bolsa é para jogar no Chile, na temporada. Y vamos con cine español. Bodegón con fantasmas es una original propuesta de Enrique Buleo, director manchego que ha rodado en su pueblo de La Mancha, en Cuenca, rodeado de cereales, de viñas, contando la normalidad que se establece entre vivos y muertos, entre las mujeres de ese pueblo y los fantasmas que aparecen en la noche de Todos los Santos. Con las actrices y el director ha hablado Elio Castro. ¿Qué es eso? ¿Un fantasma? No es una película de terror, para nada. Es una especie de tragicomedia rural, comedia negra, y la han llamado desde western espectral hasta comedia negra rural, de todo, ¿no? Habéis visto un fantasma escribiendo un mensaje en la pared, ¿no? Sí, sí, todo lo que tú quieras. ¿Pero qué pone ahí? Son falsas. Y el fantasma verde también ha sido falso. En ningún momento mi intención, aunque yo soy un gran admirador y un gran fanático del cine de terror, en ningún momento intenté hacer nada terrorífico. Quizás sí que tiene algo de terrorífico en el sentido de que retrata un poco lo patéticos que somos a veces los humanos, pero no porque sea del género de terror, ¿no? Sino porque hace a veces un retrato un poco despiadado o un poco, no cruel, pero árido de la realidad que nos rodea a veces. ¿Quiénes sois? Emilia y Carlota, unas del pueblo. Necesitamos pedirle un favor. No estoy para bromas. Hacer el favor de iros. No es ninguna broma. Somos fantasmas. Sí, claro. Mi intención en ningún momento ha sido hacer un retrato de la vida rural ni de la vida en el pueblo. Yo ahora mismo vivo en Madrid, pero he vivido en muchos lugares, pequeños, medianos y grandes. Y al final sí creo que el comportamiento humano, las necesidades y las situaciones son bastante parecidas, tanto en los pueblos como en las ciudades, que la gente en Madrid también está muy aburrida. Igual no están aburridos en su comedor, como puede estar alguien en un pueblo o tal, pero están aburridos en el metro, están aburridos en otros sitios. Entonces, en ningún momento he querido hacer como un ejercicio de mira los pueblos que alejados de la mano de Dios están, ¿no? Espíritu, ¿estás ahí? Espíritu, ¿estás ahí? Si estás ahí, ve al sí. Si estás ahí, vean sí. Bueno, al final el tipo de humor y ese tipo de personajes así con retranca, ¿no? Con esa seriedad, pero que luego son capaces de soltar la mayor barbaridad posible con hieratismo y con normalidad y con así como un punto así como muy castizo y tal, es algo que he mamado en mi vida porque yo soy de un pueblo de Cuenca que se llama Villanueva de la Jara y al final, bueno, pues es el tipo un poco de humor que la gente suele gastar ahí, que es como un humor, tiene un punto de humor macabro mezclado con humor absurdo, es una cosa así un poco particular, entonces no me ha costado nada hacer lo que he hecho en el sentido de que es una cosa bastante natural en mí. A ver si nos centramos que acabamos de ver un fantasma. Yo lo único que he visto son unas caras que habéis dibujado vosotros. Yo igual. Me han comparado muchísimo con Cuerda y yo, por ejemplo, es verdad que me dice que nos poco me gusta y tal, pero tampoco soy especial seguidor de su obra. Pero bueno, bien, me parece bien porque es gente que me parece que tiene una mirada muy auténtica y tal, o sea que no me importa que me engloben ahí. Bueno, pues yo soy muy fan de este cruce entre José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, y Laura Chanante. Sí, tiene, claro, de eso, un humor muy, muy manchego. Tiene algo también de Almodóvar, ¿eh? Sí. Tiene un poquito de ese. No, y a mí lo que más además del humor y de las situaciones, son 5 episodios. Lo que más me ha llamado la atención es eso, que es una visión de la vida en un pueblo, la vida rural, pero vista desde dentro del pueblo. No es la mirada del urbanita que va al pueblo un poco. En las últimas hemos visto muchas películas de una especie de redención del urbanita que va buscando la paz, la libertad, la verdad, ¿no? Y aquí vemos pues lo que es, y además esa mezcla entre actores profesionales, pues algunos estupendos, pero que no son grandes estrellas, ¿no? Y gente real, o sea, paisanos de toda la vida, ¿no? Que está muy bien conseguida.
muy bien conseguida. Sí, a mí me gusta mucho que esté Consuelo Trujillo, que es una actriz fantástica y que quizá no ha tenido grandes protagonistas, ¿no? en el cine. Me gusta mucho que esté ahí y además que no desentone esa mezcla, que generalmente se ven las costuras de cuando alguien es del pueblo real o no lo es. El acento manchego es muy característico y también la idiosincrasia manchega, que además no es lo mismo en la zona de Albacete que en la zona más pegada a Ciudad Real. O sea, quiero decir que hay como unos cambios muy, muy significativos. Lo digo yo que mi pueblo está muy cerca de Almansa. Tú eres manchega prácticamente. No, pero en Elda hay mucho manchego con pueblos en La Mancha. Entonces yo he pasado muchas fiestas en pueblos manchegos. Entonces tiene esta cosa de casi surreal que muestra la película, que me hace mucha gracia. Y el juego con la crítica a Halloween, que esto a José también sé que le va a gustar, y hablando del Día de los Muertos también me gusta. Y luego destacar que tiene algo muy... Bueno, uno de los productores es Aníbal de Ojete Calor, Maribel es una de las protagonistas, que es la que protagoniza un videoclip de Ojete Calor, ¿no? Entonces, bueno, también esa reivindicación de esas mujeres que como hacía Ainhoa Rodríguez en su película, pues no han tenido la posibilidad de explorar la ficción, de jugar, de ser actrices o de contar sus historias, y que, bueno, lo estén haciendo con el humor y con esta manera surreal de mirar al mundo. Yo es que creo que las señoras de pueblo son una fuente inagotable de experiencias y sabiduría, y también de fantasmas, si lo quieres decir así, porque al final son las que gobiernan los pueblos realmente desde sus casas o desde la plaza pública, ¿no? Los comercios, y son las que también controlan los relatos, que eso es importantísimo en el cine y en la literatura. Lo que pasa que a lo mejor no han tenido la proyección o no han tenido la voz suficiente a lo largo de la historia, pero llevamos, comparándolo con mi pueblo, son las que llevan la voz cantante siempre, y me gusta mucho esa atmósfera porque creo que capta muy bien, ¿no? Esa sensación del pueblo desde la primera historia, donde esa mujer no sale de casa con las persianas bajadas, comida por la vergüenza, no quiere salir a la puerta de la calle hasta que luego sale, toda esa especie de surrealismo y a la vez algo inquietante, porque también juega con la intriga de qué va a pasar, qué van a hacer estos, los fantasmas que vuelven, que no vuelven, convivir con los muertos, que es esto mucho también por el Día de los Santos, las tradiciones que hay en los pueblos, la obsesión también por esta mujer rumana en un momento y por su marido, ¿no? Creo que es como muy divertida, a mí, sin ser una película de carcajada, ¿no? Creo que tiene ese punto de diversión, de surrealismo, de costumbrismo, que todo me encaja, que todo me resulta creíble y a la vez con una ternura a los personajes, y me ha sorprendido mucho, y creo que sí que es una de las pelis como que dices... qué genuino, ¿no? Lo que ha captado la cámara, y qué interesante y original las historias que plantea y en la situación en la que pone a estas mujeres. Pues por más comedias surrealistas. Más bodegones. Más bodegones en los pueblos. Más bodegones hacen falta. Más fantasmas con o sin bodegones. Exactamente. Eso es. Bueno, esta semana también llega a los cines Following. Es la primera película de Christopher Nolan, el oscarizado director de Oppenheimer, que ahora va a empezar a rodar la Odisea de Homero. Veremos qué hace. Esto va a ser heavy, ¿eh? Christopher, que la rodará en inglés, por supuesto, porque Homero hacía versos en inglés. Antes de llegar a proyectos tan ambiciosos, Nolan dirigió en el 98 este thriller sobre un escritor que por trabajo sigue a gente para encontrar la inspiración, blanco y negro, 16 milímetros, una película que, insistimos, no se ha visto en pantalla grande en los cines españoles. Pues terminamos con música, también con cine, con un documental, Becoming Led Zeppelin, que tiene acceso al interior, a lo más íntimo de la banda del rock. I wanted it to be something that they hadn't heard before. The first time we played together, it was stunning. It was like a gift from heaven, wasn't it? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues vamos a hablar de Dani de la Orden, uno de los cineastas de moda con el éxito de Casa en Flames, que esta semana justo estrena serie de televisión. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy bien, chicos.
Bueno, A Muerte es la serie, la primera como creador, una comedia dramática que ya la pueden ver en Apple TV+. Sí, porque Dani de la Orden nos tiene acostumbrados a conjugar la comedia y el drama en sus películas y vuelve a hacerlo en esta serie, la primera de su carrera, añadiendo un toque más romántico. Verónica Chegui y Joana Margós interpretan a una pareja con personalidades opuestas que acaban encajando cuando se encuentran en un momento crítico de sus vidas. A él le acaban de diagnosticar un cáncer de corazón y a ella, una mujer con alma de adolescente, se acaba de enterar de que está embarazada. La serie tira de humor negro para formular una comedia muy bestia, más allá de los clichés habituales. Todos hacemos lo que podemos, ¿no? Y la cagamos mucho, la cagamos muchísimo. Pero bueno, no somos perfectos, ¿no? Y además, ¿qué más da? Porque al final, después de la vida no hay nada. Nada de esto va a importar dentro de 100 años, cuando todos seamos polvo. Nada. Lo único que va a importar es lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, cómo lo hayamos vivido, que hayamos aprovechado la vida, ¿no? Que ese es el regalo que nos ha dejado David. Aprender a vivir la vida pase lo que pase. Son dos protagonistas, los de Chegui y Amargós, que interpretan dos polos opuestos, de esos que jamás se cruzarían sus destinos, pero que en las comedias románticas tienen una alta compatibilidad. Aunque se conocen desde la infancia, se reencuentran en mitad de esos desafíos vitales y acaban ayudándose mutuamente a superar sus miedos. Esta ficción fue anunciada por A3 Media en 2023 y ya se presentaba rotulada con su logo, que iba a ser su destino principal. De hecho, está producida por A3 Media, pero de forma inédita, pues Apple TV Plus ha comprado sus derechos de primera ventana en la plataforma en España. Y como decimos, es una comedia romántica, una oda a la mediocridad y a la rutina, que también está bien de vez en cuando. Siempre. A esas personas con cero ambiciones, que solo quieren volver a casa después del trabajo y no pedir mucho más a la vida. Y esto es lo que le contaba a Dani Garrán, Dani de la Orden. Me gustaría decirte que esto solo ha sido un encuentro fugaz. Me encantaría hablar de ti como uno cualquiera que conocí en un bar. Lo guay de Con A Muertes es que yo quería hacer una comedia, pero de esas de no tener miedo ni al chiste fácil ni al chiste inteligente. Me da absolutamente igual. O sea, tú te ves Tropic Thunder, tú te ves cualquier comedia americana, cómo acabar con tu jefe, las buenas, las malas, es igual, las de los Farrelly, las que... Y todas tienen un humor elaborado o a la vez un chiste que de lo sencillo que es funciona que te cagas, ¿no? Entonces, de repente era como todo el rato de encontrar situaciones divertidas y locas y sobre todo como hay el género de la muerte siempre ahí. Claro, la comedia era un poco más loca y nos interesaba muchísimo esta parte. Y los actores se volvieron locos, o sea, creo que hicieron un máster en no dormirse nunca porque no hay ninguna toma igual. No hay nada igual, todo es una locura. Yo me cagué cuando di a luz. ¿Qué dices? Hombre, claro que te cagas. ¿Cómo te vas a cagar? Tienes a un ser con ojos y uñas pegándote patadas en el bazo. Marta. Como mínimo te cagas. En fin, que no es para mí esto, no es para mí. Yo no me veo de madre ni de coña. Yo quería que fuese una oda a defender la mediocridad de nuestras vidas. Que parece que cuando estás a punto de te dar una mala noticia, una enfermedad o lo que sea, ¿no? Hay este tópico de hay que vivir la vida a tope. Es muy lícito que no te guste viajar, que te guste estar en tu puta casa y que seas una persona muy aburrida. Y para mí la película defendía eso, no la mediocridad, la rutina de cada una de nuestras vidas y la no necesidad de querer comerse el mundo. Es que esto estaba muerto, Raúl. Tú no estabas enamorado de ella, tú estabas enamorado de la comodidad. Y otra cosa te voy a decir, y que no te sepa mal. Vete a saber tú si este cáncer no te lo ha generado ella. Al final hablamos de la muerte, pero yo quería hablar de la enfermedad que te pone una limitación en la vida, ¿no? Ya sea la propia vida o la incertidumbre o el qué va a pasar, ¿no? Y intentarle darle espacio a que el positivismo, al intentar ver la cara positiva y tal, es un punto bastante tóxico, ¿no? Porque responsabiliza un poco como al paciente de esto te lo tienes que tomar bien. Y a lo mejor no te apetece tomártelo bien y ya está, mientras no maltrates a nadie, tómatelo como te dé la gana, ¿no? También me apetecía mucho hablar de cómo en la enfermedad la comedia involuntaria siempre está ahí. Y yo siempre tenía miedo cuando hacía la serie de decir, hostia, estoy frivolizando, quiero coger esto con respeto, pero tampoco quiero hacer un dramón de llorar y quiero que la gente se ría. Has mirado en Google, ¿no? Pues eres tonto, porque esto es lo primero que no tienes que hacer. Si pasa hasta con una puta verruguita, tú pon verruguita en Google, a ver qué sale. Siempre Fleabag, con cualquier dossier de serie que llega a cualquier plataforma, está de referente porque Fleabag supuso un
una revolución en Fleabag y la película de La boda de mi mejor amiga, de Jutta Apatow, creo. Estas películas pues, son como referente en cambiar a la mujer y que no fuera como el objeto de deseo y que la mujer fuera egoísta, se equivocara. Quiero decir, fueron como un upgrade en cómo son estas películas y nosotros pues bebemos mucho de ahí, ¿no? De verdad que nos preocupa que no avanzas, hija. ¿Qué es para ti avanzar? ¿Casarte con el primer gilipollas que te lo pides? No es gilipollas, es Asperger. Que no me líes, mamá, no me líes. A mí me gusta mucho mi vida. Y aquí 10 años lo que pase, pues ya veremos. Sí. ¿Y a dónde vas ahora? A un lugar donde aprecien mis ganas de vivir el presente. Cuando haces una comedia directamente, el producto en sí se desvaloriza a nivel crítico. O sea, solo porque la película es una comedia ya cuesta mucho que la gente le quiera poner un laurelito, ¿no? Porque ya me dirás tú por qué Dune 2 es mejor que Una cuestión de tiempo de Richard Curtis. Porque una es una epopeya espacial y la de Richard Curtis es una belleza que celebra la extraordinariedad de nuestra vida rutinaria con una premisa hiper original, que es un chaval que viaja en el tiempo. Quiero decir que... Pero el hecho de ser comedia creo que cuesta mucho verlas. Yo agradezco mucho que existan los premios Feroz porque dan lugar a las comedias a que la gente se la pueda tomar un poquito en sueño y que puedan ir un poco en la cinturita roja. Verónica Echegui y Joan Amargós, como decimos, son los protagonistas muy diferentes, que se toman la vida de forma distinta, pero que acaban entendiéndose y complementándose. El mito de la media naranja del que estamos intentando romper. Pues no otra vez. Oye, menudo programita llevas. Es que me está echando unas miradas que No, porque veo tus gafas y veo las mías. Sí, es que vamos de gafotas. Somos un club de gafotas. Broncas, venga. Cine gafapasta. Madre mía, ¿cómo estáis? Pues sí, la media naranja son estos dos actores y los dos nos contaban que el rodaje había sido, la verdad, una auténtica fiesta, que se habían tirado sin red a la dirección de Dani de la Orden y que habían hecho mucha improvisación entre ellos y con los secundarios. Eso sí, sin olvidar el conflicto principal de cada uno de ellos, que es el que finalmente hace que se entiendan. Esto nos decía Verónica Echegui. Era como todo tan cómico que necesitaba pararme, es lo que quería decir, recuperar que está viviendo este personaje y que es lo que de verdad le sucede, aunque sea una inconsciente total, pero que en algún momento todo va evolucionando la serie, entonces se da cuenta. A mí me gusta mucho como el personaje, hay un momento que se pone en un espejo el uno al otro, ¿no? Se dicen las verdades que duelen a la cara y también trata de ello la serie, de cómo el uno al otro, ese encuentro es transformador para los dos. Sobre cómo fue enfrentarse al guión e interpretar todas esas emociones aparentemente contradictorias, pero que van de la mano, Joan Amargós destaca la propia esencia del director. En todos los temas serios, profundos, preocupantes, siempre aparece el humor en su justa medida. Tocas un tema profundo y sin querer o queriendo, el miedo o algunas cosas que intervienen en esa temática hacen que el humor aparezca, ¿no? ¿Por qué nos tomamos tan en serio ciertas cosas de la vida? ¿Por qué estamos hablando de un tema tan crucial pero que aún no ha sucedido? Quizá cuando suceda no sucederá como nos estemos imaginando que va a suceder, ¿no? Es complementario, ayuda incluso a clarificar. A ver, el exceso sería la frivolidad, que entonces pues no interiorizas lo que está pasando, ¿no? Pero sí, porque si miras, has visto la serie al principio tampoco queda claro, y le pregunta a Dani, pero a este personaje le dicen que se va a morir dentro de una semana, le dicen que le van a operar dentro de una semana, le dicen que tiene un 30% de posibilidad. O sea, al final las palabras sirven para esto también, ¿no? Para clarificar. Para Joan ha sido su primera comedia romántica, pero Echegui tiene alguna ya sobre sus espaldas y no duda en reivindicar este género, igual que escuchábamos antes a Dani, tradicionalmente maltratado, pero que ella misma considera más complicado que el drama. Cuando una comedia es buena, es que tiene mucho mérito. Yo creo que no están reconocidas lo suficientemente, porque cuando una buena comedia es buena, es que te hagan reír y al mismo tiempo te emocionen y te toquen, lleguen al núcleo y te lleguen de verdad a tocar el corazón. Es un arte, es un auténtico arte, que digamos el drama es una carretera más directa, ¿no? O sea, es más lineal, es muy complejo hacer reír y luego tocar o generar reflexiones profundas, incluso en el espectador.
Bueno, yo he visto solamente el primer capítulo. Hay cosas que me interesan, como esta idea de acercar la comedia romántica o el humor a la muerte, cosa que me gusta y me parece muy valiente y además me parece muy difícil, y creo que en ese aspecto sí está conseguido. Luego hay otras partes que quizá me aburren o se me quedan un poco... O sea, me parece que no es redonda en ese aspecto, pero como digo, no la he terminado. El segundo, que es la primera cita, está muy bien. Yo creo que el segundo marca un poco el tono, ¿no?, de la serie, que es cuando se empiezan a unir estos personajes, y sí que tienen momentos como más bestias, más alocados, en los que chocan más esas personalidades, el miedo de él, el no saber, y a la vez el si me queda poco tiempo, pues voy a aprovechar, ¿no? Y el de ella, como esta persona tan inconsciente que ahora tiene que asumir ciertas responsabilidades o tiene que decidir si tiene que cambiar el tipo de parejas estables que antes no ha tenido, ¿no?, los chicos de una noche. Y sí que acaba como siendo más bestia, con más humor negro, y sí que entro en la propuesta. Creo que está bien, que también tiene cosas como en las que no la veo más irregular, pero que el tono me gusta y ellos están bien. Ella consigue, Sí. ella está fantástica, la verdad. Sí, está muy bien. A mí me parece que tiene un humor muy sin complejos, un humor muy bestia, y que mezcla muy bien tanto el gag como el humor de situación, que es un poco lo que ya pasaba en Casa en Llamas, que es su anterior película, que sí triunfó tanto y que llegó tanto al público, como él decía, era un poco por esa mezcla sin complejos de tonos. Y a mí me gusta mucho también cómo están definidos los secundarios. Yo es que hay escenas en las que hay gente que se los come a ellos. O sea, la escena del baby shower, la hermana con la hermana y con esas amigas embarazadas, yo no podía parar de reírme, y ellos decían que había mucha improvisación y el rodaje había sido una fiesta, y yo creo que eso se nota luego en el resultado final. Bueno, pues vamos a repasar más estrenos, los estrenos internacionales que han llegado estos días a las plataformas. Estrenos que, no sé si estáis de acuerdo, ahora lo veremos, evidencian una falta de creatividad en la ficción televisiva. Pues sí, porque fijaros, es casi imposible encontrarnos con una idea original entre tantas adaptaciones, remakes, precuelas, secuelas y revivals. Empezamos con Matlock, un reboot en clave femenina de una serie legal emitida en los años 80 y 90, protagonizado en este caso por Kathy Bates, en el que, según ella misma ha dicho, será su último papel. La actriz se cuela en un bufete de abogados de Nueva York utilizando armas que no solemos ver en televisión, aprovechando la invisibilidad que le otorga la vejez en una sociedad que tiene tendencia a ignorar a las personas mayores. Está en Movistar Plus. Bien, yo me he centrado en que el testigo que vio a Michael tenía 84 años. Y Dios me libre de criticar a los mayores, pero... A 15 metros yo no distinguiría a Cindy Crawford de Cindy Shapiro. Otro caso de estudio es Dexter, pecado original, o la precuela del legendario asesino en serie, que ya tuvo su propia secuela en 2021 para enmendar el poco convincente final de la original. Clyde Phillips, guionista de la serie original, vuelve para ofrecer más de lo mismo en esta precuela destinada a seguir pulsando hasta la extenuación el botón de la nostalgia. Patrick Gibson encarna al Dexter de principios de los 90, a punto de graduarse, aprendiendo de su padre adoptivo policía, encarnado por Christian Slater. Ya estrenada en Sky Showtime. En el principio hubo sangre. Y el código que aprendí de mi padre. El código es para procurar que seas diferente de la gente que matas. Es simple. Matar a los malos que escapan de la justicia. Y a Netflix ha llegado un remake seriado de Celda 211, el drama carcelario de Daniel Monzón, que cosechó 8 premios Goya hace 15 años. Las páginas de la novela de Francisco Pérez Gandul vuelven a cobrar vida en la pantalla a través de una nueva adaptación realizada esta vez en México, que volverá a contarnos la historia de un abogado de derechos humanos que se tiene que hacer pasar por un preso para sobrevivir durante un motín en la prisión, interpretado por Diego Calva. ¿Quién eres tu culero? Acabo de llegar, cabrón. ¿Quieres con nosotros? O la tumba, puto. Pues prefiero a Alberto Amán, así os lo digo, 1000 veces. Bueno, pues entre remakes y demás, la ficción española, que por lo menos apuesta por cosas innovadoras, como esa serie que comentábamos de Dani de la Orden, y abrimos ahora pues un mes muy monárquico, porque vienen muchas comedias sobre la monarquía. Sin ser nada de eso, nosotros. El mes de los charcos para Pepa. El mes de los charcos aquí, en el Cine Láser. Gracias, chicos. Adiós. Suscríbete al Cine Láser.
Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.